Hola chicos, soy la maestra Karina Gutiérrez Torres. Imparto la materia de Fundamentos de Enfermería al segundo semestre de sección C en la Escuela de Estudios Técnicos de Enfermería. Este es un pequeño repaso de lo que vimos en el segundo parcial. Uno de los temas que vimos fue la admisión del paciente. ¿Qué es esto? Es un conjunto de actividades técnico-administrativas que nosotros vamos a realizar en el hospital para admitir al paciente. ¿Cuál va a ser el objetivo? Pues es ofrecerle una atención de acuerdo a las necesidades o problemas que él tenga en ese momento. Puede ser un tratamiento quirúrgico o puede ser solamente una medicación. ¿Qué ingresos vamos a tener? Pues bueno, vamos a tener el ingreso programado. ¿Qué es esto? Es cuando un paciente requiere de la asistencia hospitalaria previo a un control de padecimientos en cualquier diferente nivel. Puede ser una operación que se le vaya a hacer y esto ya está programado en quirófano. El médico le dice cuándo debe de ir al área de urgencias para que se ingrese. ¿Ok? El siguiente ingreso es el ingreso por urgencias, que es cuando el paciente requiere una atención inmediata. ¿Por qué? Porque el aparecimiento de su padecimiento fue brusco, fue agudo o fue por un accidente y su vida está en peligro. El ingreso intrahospitalario es cuando el paciente está en otra área del hospital, pero va a ser cambiado a otra área. Un ejemplo, el paciente está en hospitalización de cirugía, de medicina interna, el paciente se complica, se agrava y va a tener que ingresar al área de cuidados intensivos. Es dentro del mismo hospital, pero dentro en otra área. Otro de los ingresos que encontramos es el ingreso por consulta externa, que este tipo de ingreso es cuando el paciente se evalúa por consulta externa, por un médico internista, por un médico cirujano, etcétera, y después de que el médico examinó, hizo una anamnesis, el médico va a determinar que el paciente va a requerir una hospitalización y es cuando lo ingresa. Al ver los ingresos también tenemos que conocer los tipos de egreso. ¿Qué son los egresos del paciente? Son todos los procedimientos igualmente técnico-administrativos que se van a efectuar cuando el paciente abandona el hospital y hay diferentes tipos de egreso. Un tipo de egreso que tenemos es el egreso por mejoría, que es el alta del paciente de la institución cuando la recuperación fue satisfactoria. Otro tipo de egreso es el voluntario, cuando el paciente por motivos propios, ya sean económicos o porque se va a referir a otra unidad hospitalaria o porque está inconforme por la atención que le estamos dando, él se quiere retirar del hospital y a ese se le llama voluntario. Otro tipo de egreso que tenemos es el egreso por fuga. Este tipo de egreso es la salida del paciente del hospital sin autorización tanto médica como de enfermería. El egreso por defunción es el egreso cuando el paciente pues ya ha fallecido. Otro tema que vimos también fue el de vendajes. Es un procedimiento que consiste en aplicar una venda en alguna parte del cuerpo y va a tener finalidades. También existen diferentes tipos, tamaños de vendas y las técnicas son diferentes dependiendo la circunstancia y el problema de mi. Vamos a conocer o conocimos la parte de la venda, que es el cuerpo o el rollo. Tiene una cara interna, tiene una cara externa, tiene un cabo terminal y así un cabo inicial por donde comenzamos a vendar. También tiene funciones los vendajes. Tiene funciones de sujeción o protección, también de compresión e inmovilización. Vamos a encontrar diferentes tipos de vendaje como es el circular, el espiral, la espiga, el recurrente. Todo esto es dependiendo la parte anatómica que vayamos a vendar y la que esté lastimada. Otro tipo de vendaje es el vendaje en 8, el vendaje abdominal, el Belpau y el del tórax. Otro tema que vimos en el parcial fueron las necesidades alimenticias, que son alimentos que son básicos o necesarios
para que el ser humano pueda sobrevivir. Vamos a encontrar grupos como que incluyen artículos como agua, leche, frutas, verduras, granos, carnes, todo esto es esencial para que el cuerpo humano pueda sobrevivir. Al hablar de alimentación también podemos hablar de sonda nasogástrica. Es un apoyo, un complemento que utilizamos en los pacientes que no pueden ingerir por vía oral. ¿Qué es una sonda nasogástrica? Pues bueno, es un tubo de plástico que es flexible, lo vamos a encontrar de diferentes calibres, de diferentes longitudes. Esto nos va a permitir llevar alimentos o medicamentos directamente al estómago, pero a través de la nariz. Nosotros lo vamos a introducir por la nariz y esto lo va a llegar hasta la apófisis sifoide. Vamos a utilizar y vamos a administrar alimentos para brindar calorías extras a la persona, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de la sonda nasogástrica, de colocar una sonda? Pues bueno, administrar alimentación, como les comentaba un principio, enteral como vía alternativa, ya sean pacientes que no puedan ingerir por vía oral. También para administrar alguna medicación cuando por vía oral, como les comentaba, no es posible. Vamos a prevenir aspiraciones en pacientes con alguna alteración de conciencia, como son los inconscientes, cuando están sedados, y realizar algún lavado gástrico en caso de intoxicaciones por medicamentos o por mismos alimentos. Y así vamos a colocar la sonda nasogástrica. Vamos a medir del ángulo de la nariz al lóbulo de la oreja y hasta la apófisis sifoide. Recuerden que todo esto es con la mano dominante y siempre evitando tocar la parte del cuerpo del paciente. También hablamos de las necesidades de eliminación. ¿Qué son las necesidades de eliminación? Pues es toda la necesidad que tiene el organismo de deshacerse de sustancias perjudiciales e inútiles que nos resultan del metabolismo. Las excreciones que producimos pueden ser principalmente por heces, por la transpiración, por la orina, por respiración y en las mujeres por la menstruación. Otro tema que vimos en el parcial fueron los enemas. ¿Qué es un enema? Es un procedimiento donde nosotros vamos a introducir algún líquido en el recto y el colon a través del ano. ¿Para qué es esto? Pues o se administran por razones médicas, por razones de higiene, por fines de diagnóstico o alguna terapia alternativa. Otra eliminación, también encontramos la eliminación urinaria. Podemos ser un procedimiento que es auxiliar, es la colocación de sonda urinaria. Este es un catéter urinario que se va a insertar un tubo de látex, como vemos en la imagen. Puede ser de poliuretano o silicona o del mismo látex y se conoce como catéter urinario. Este tiene que llegar hasta la vejiga a través de la uretra. Si se fijan aquí en la imagen que les coloqué, tenemos al momento de colocarlo, tenemos que insuflar este globo que viene en la sonda. ¿Para qué? Pues para evitar que se salga de la uretra, ¿sí? Y hay que checar cuántos mililitros nos pide de insuflar para colocar la solución. También vimos las necesidades de líquidos y electrolitos. Estos, ¿qué son? Pues bueno, vamos a hablar de los líquidos. Los líquidos realizan una función muy importante en el organismo. ¿Por qué? Porque ellos transportan oxígeno, transportan nutrientes, también eliminan desechos y conservan el ambiente físico y químico estén estables. El equilibrio del agua en el cuerpo se controla a través de la regularización tanto de ingresos como la eliminación, ¿sí? ¿Cómo vamos a obtener esos ingresos? Pues por medio de los líquidos que ingerimos, tanto de agua como de los alimentos que consumimos. Ya sabemos que el agua es esencial para la vida, para cualquier ser humano. Aproximadamente tenemos en el cuerpo un 60% de agua en el peso corporal, hablando de un hombre adulto. El agua
mantiene compartimentos que pueden ser intracelulares y extracelulares. Cuando hablamos de intracelulares es todo el agua que está dentro de las células del cuerpo. Cuando hablamos de líquido extracelular es cuando nos referimos al líquido intravascular que está dentro del vaso sanguíneo y el líquido intersticial cuando estamos hablando del agua que existe entre las células. Esto fue un repaso de lo que hemos visto de los temas del segundo parcial. Espero que les sirva y les vaya bien en su examen. Mucha suerte. Gracias, chicos.